¿Sí? Muy bien. Hoy quiero hablarles de una experiencia que usted puede llevar a una mejor condición, a una mejor situación. La experiencia de las batallas cotidianas demandan que nosotros hagamos uso de armas efectivas contra estas batallas. Y muchas veces luchamos con desventaja contra un enemigo que es muy astuto, un enemigo que es muy sagaz, y tenemos un enemigo que además no pelea al azar. Nuestro enemigo es un enemigo que lleva a cabo estrategias, planes, y basándose en esos planes y en esas estrategias, está trabajando siempre para arruinarnos, para vencernos, para derrotarnos, para hacernos fracasar, para que nunca avancemos, para que nunca jamás tengamos razones para darle a Dios gloria y honra y alabanza. Es muy complejo cuando las personas están viviendo situaciones de aflicción, que en su humanidad puedan liberar preciosos tiempos de alabanza y adoración al Rey. Y Dios sabe, y el diablo sabe, pero usted debe saber también que esta guerra que tenemos es una guerra sin tregua. Tenemos una batalla, tenemos una pelea sin descanso. Todos los días estamos batallando, todos los días estamos peleando, todos los días estamos siendo desafiados a demostrar realmente lo que creemos, a demostrar realmente lo que somos, todos los días. Y aunque muchos a veces no le dan importancia, yo les quiero advertir que esto no es un juego. Las partes que están en conflicto se lo toman muy en serio. Para Dios esto es muy serio. Satanás no se toma esto en juego. Los que parece que a veces quieren jugar con esto somos nosotros, porque no entendemos, porque no vemos, porque no discernimos, porque no creemos, porque no obedecemos lo que hemos aprendido y lo que se nos está enseñando. Así que yo les quiero hoy predicar este mensaje que he titulado: no uses armas carnales, usa armas espirituales. Dile al que está a tu lado: no uses armas carnales, usa armas espirituales. La mayoría de las personas quieren vencer. Si quieren, bájale un poquito. Escucho esto como muy fuerte, ¿no? Bájale un poquito. La mayoría de las personas quieren vencer situaciones espirituales y físicas de manera humana, de manera carnal, racional. Pero el Señor Jesucristo y los apóstoles y los profetas que nos antecedieron nos enseñan cómo podemos vencer. Yo voy a mostrarles hoy varios ejemplos. Y el primer ejemplo que quiero exponerles es acerca del Señor Jesucristo en su experiencia en el desierto. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, que el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. No fue el diablo, no fueron sus problemas, no fueron sus crisis emocionales, no fueron sus carencias ni sus necesidades, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesitaba llevar al Señor al desierto para que Él venciera esa prueba, para que venciera a sí mismo sus necesidades. Y la Biblia dice que Él tuvo hambre, que Él tuvo sed, porque era un ser humano. Y estando en el desierto, el diablo se le apareció como se le aparece a usted o a mí en cualquier situación. Se le apareció para hablarle de sus necesidades, porque vio que tenía hambre. De sus metas o propósitos, porque el diablo sabía que el Señor Jesucristo había venido a retomar el reino.
El diablo sabía que el Señor había venido para recuperar el reino que se había perdido, para recuperar al ser humano que se había perdido. Entonces el diablo le hace propuestas al Señor Jesucristo que tienen que ver con sus necesidades y con sus propósitos. Y esto es lo que hace el diablo siempre. Va a apuntar a sus necesidades, a mis necesidades y a nuestros propósitos, para que deshonremos a Dios, para que le fallemos a Dios, para que hagamos uso de armas carnales en lugar de hacer uso de armas espirituales. Y el diablo le dijo al Señor que si tenía hambre, él tenía el poder para convertir piedras en pan y resolvía un problema. Que si él quería un reino y un trono, el diablo se lo ofrecía si él postrado adoraba a Satanás. Pero el Señor Jesucristo hizo algo maravilloso. Echó mano de las armas espirituales con las que contaba para resistir y para hacer huir al enemigo. No era el momento de vencerlo aún. Ese momento llegaría algunos años después. Pero en ese momento tenía que resistirlo para que huyera. Y el apóstol Lucas, el doctor Lucas, el escritor Lucas, nos deja ver a nosotros que el Señor Jesucristo, en su manera de expresar, no solo principios, sino armas, no dudó ni por un momento en hacer uso de ellas para vencer al diablo. Y comenzó por aquellas cosas que ponen a Dios en primer lugar, que ponen a Dios siempre en primer lugar. Por eso pudo responder: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Ponen a Dios en primer lugar. ¿De qué habla eso? De la confianza. Esa es un arma muy poderosa, la confianza en Dios. Una persona que no confía en Dios nunca podrá vencer a Satanás ni a los demonios. Jamás, jamás. Entonces tratará y echará mano de los argumentos y de las situaciones naturales y carnales, aquellas cosas que humanamente le pueden hacer sentir seguro, segura, para tratar de vencer. Por ejemplo, un buen trabajo, un empleo. Por ejemplo, papá, mamá, el jefe. Por ejemplo, el gobierno, el presidente, el alcalde, el gobernador. Por ejemplo, un buen amigo que tenga dinero. A veces las personas llegan a los extremos porque es en los extremos que a veces entendemos lo valioso que es confiar en Dios. Cuando se nos dice a nosotros que confiemos en Dios, pero estamos en situaciones holgadas donde creemos que podemos resolver, no nos atrevemos a confiar en Dios. No nos atrevemos a confiar. Parece que solo tenemos la capacidad de atrevernos cuando no nos quedan más puertas, cuando no nos quedan más salidas, cuando no nos quedan más recursos, cuando no nos quedan más amigos, cuando no nos quedan más esperanzas, cuando ya no nos quedan más oportunidades. El Señor usó la obediencia contra Satanás como un arma espiritual, porque le dijo: solo al Señor debemos adorar y solo a Él debemos servir. A más nadie, a más nadie. Tenemos armas espirituales muy poderosas, solo que esas armas espirituales, también es cierto, van a ponernos en contra de nosotros mismos, para que venzamos en nosotros situaciones que no permiten que podamos confiar en Dios y que podamos ser obedientes a Dios. Piense por un momento en qué cosas no le han permitido a usted confiar en Dios. Piense por un momento en qué cosas no le han permitido a usted ser obediente a Dios. Y cuando usted quiera citar estas armas espirituales, esas armas primero van a cortar para acá, para tratar de buscar en usted una definición y que tenga conciencia de qué lado está. El apóstol Pablo es uno de mis ejemplos favoritos, porque Pablo en varias de sus cartas pudo expresar principios, leyes, mandamientos y resoluciones del Espíritu
en cuanto a la guerra espiritual, en cuanto a la batalla espiritual, en cuanto a las luchas cotidianas que las personas viven. Y en su carta a los Efesios, capítulo 6, cuando Pablo escribe, Pablo les dice a los hermanos de Éfeso y también a nosotros, que nosotros no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso. Que no se trata de las personas que están tratando de hacernos daño, que están tratando de hacernos mal, que están acusándonos, que están murmurando de nosotros, que están atacándonos, que están reprochándonos, que están criticándonos, que están quitándonos un beneficio. Escuche, no se trata de las personas que están tratando de ponernos en cierta desventaja ante una situación particular. No se trata de la gente que en un momento determinado no te comprende y por eso se aparta de ti. No se trata de aquellos que te traicionan, que te desconciertan, que te desilusionan. No, Pablo dice, no se enfoquen en eso, por favor, porque si ustedes miran eso, tratarán de usar armas carnales para meterse en este plano, y en ese plano no tienen ninguna ventaja de vencer, de triunfar, de ganar. Y por eso él deja bien en claro, aunque a veces los creyentes nos olvidamos, contra quién estamos peleando todos los días. A veces la peor de las batallas que tenemos es contra nosotros mismos, y no contra nuestras manos ni contra nuestros huesos. Estamos peleando contra nuestras propias maneras de ser, de pensar, de creer, de ver la vida. Aquellas tradiciones, aquellas culturas, aquella idiosincrasia, aquellas costumbres familiares que nos fueron sembradas, implantadas o que adoptamos por imitación o por inspiración cuando vimos a los mayores hacer ciertas cosas. Pablo dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Entiendan, estamos luchando contra gobernadores malignos. Pablo dice, estamos luchando contra autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas del mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Contra eso estamos luchando. Y con todo el poder y con toda la destreza que ellos tienen, pueden manipular a muchas personas. Las pueden manipular, las manipulan, las seducen, las invitan, las empujan para que tomen decisiones. Las convencen para que se pongan en contra de alguien, de usted o de mí. Y entonces vemos a la gente que se levanta, que hace algo malo y decimos, es él, es ella. Y no estamos viendo lo que está detrás de él o de ella. Él o ella le dieron a Satanás y a sus demonios derechos. Le dieron toda la autoridad, toda la potestad, toda la libertad para que él pueda manipularlos, para que él pueda hacer lo que quiera con ellos, para que él siembre pensamientos en sus mentes, para que él estimule y motive sus mentes a las malas acciones. Recuerde que lo que pensamos viene de lo que creemos. Lo que yo creo, eso pienso, lo que yo pienso, eso hablo, lo que yo hablo, eso hago. Y es como Satanás comienza a sembrar pensamientos en la mente de la persona, de la gente, para que se levante en contra de alguien, para que actúe de manera humana, para que actúe de manera sensorial. El apóstol Pablo nos dice, no se olviden de que la lucha que están teniendo a diario no es contra los demás seres humanos. Esta lucha que están teniendo es contra el diablo, es contra sus demonios. ¿Y quién es el diablo? Bueno, por si acaso alguien se lo olvidó o quizás no lo conoce, no se lo voy a presentar, solo se lo voy a describir. Satanás es el enemigo de nuestras almas. Satanás es el enemigo de Dios. Satanás es su enemigo, es mi enemigo. No son las personas, es Satanás. Pero Satanás intenta convencernos de muchas maneras para que hagamos cosas malas, para que pensemos cosas malas, para que tengamos malos sentimientos, malos pensamientos contra las personas, para que actuemos mal incluso en una situación determinada. Satanás trata de convencernos con estrategias, con planes, con argumentos. ¿Sabe
¿Qué le funciona al diablo? Los razonamientos. Los mete en la cabeza, los mete en la mente, los mete en el cerebro. Y comenzamos nosotros a procesar ideas. Ideas que están cargadas de dosis de verdad y dosis de mentira. Para traer confusión. Para luego llevarnos al plano donde Él puede arruinarnos. Ese plano donde nos permite y nos hace construir grandes fortalezas que nos van a cerrar, que nos van a impedir poder ver luz y poder tener un entendimiento verdadero acerca de las cosas. Ese enemigo que tenemos llamado el diablo intenta vencernos con engaños, crear espejismos delante de nosotros, que veamos cosas que como si fueran realidad, pero no lo son. Hacernos ver situaciones en la vida de la gente, hacernos ver situaciones en la vida nuestra, hacernos ver situaciones en la vida de la iglesia o acerca de Dios mismo, para que terminemos confundidos y dudando hasta del mismo Dios. Los planes del diablo son muy bien elaborados. Los planes que el diablo lleva a cabo son planes que involucran decepciones, desilusiones, desconciertos, traiciones, contenciones. ¿Para qué? Para que nuestro corazón quede herido, quede lastimado. Porque al diablo le interesa tanto que usted esté lastimado, que usted esté herido, herida, que usted tenga resentimientos y rencores. ¿Por qué? Porque él sabe que no importa lo que usted clame, lo que ayune, lo que usted pida a Dios, mientras tenga rencor en su corazón, el poder sobre su vida lo tiene Satanás. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. La gente no se quiere dar cuenta de lo que está ocurriendo. Quieren vencer con Dios, pero quieren vencer teniendo guardados ciertos traumas emocionales, ciertas decepciones, ciertas situaciones, ciertos conflictos espirituales, ciertas contiendas relacionales. Y no se dan cuenta que el diablo está burlándose de ellos y que está usando eso como una estrategia porque le ha funcionado, porque es un plan que ha usado por milenios desde que llegó a intervenir la vida del ser humano. No es la primera vez que Satanás trata de convencer a unas personas, a una familia, a una ciudadanía, en una época, en una era, para que la gente pierda su confianza en Dios, pierda su visión del Señor. Y el Señor Jesucristo dijo de Satanás que Satanás es mentiroso. Él lo dijo, Él lo afirmó. Y no solo dijo que es mentiroso, sino además dijo, es el padre de la mentira. Es el patentador. De él surge toda mentira, todo engaño, toda falsedad. Todo viene de él. Basándose en eso, el apóstol Juan dijo, el que miente es del diablo. Y Jesús dijo que el diablo tiene muchos hijos. Hijos que les encanta vivir en una mentira. Hijos que además fomentan mentiras, que están llenos de mentira, que parece que la mentira es un argumento razonable para salir de algunas situaciones difíciles. El diablo está hablando, todo el tiempo está hablando. Es más, mientras yo estoy hablando, el diablo puede estar hablándole a alguien aquí, en su mente. No tocando su mente, no, literalmente haciendo oír una voz. No escuches eso, eso es mentira. Él está equivocado, tú tienes razón. Eso es lo que hace el diablo. El diablo le dice cosas a usted de mí. El diablo le dice cosas a usted de usted mismo. El diablo le dice cosas acerca de las demás personas. Lo que ocurre con el diablo es que el diablo nunca dice una mentira completa y nunca dice una verdad completa. Siempre hay una mezcla de ambas cosas. ¿Para qué? Para provocar la duda, la incertidumbre. Y no hay peor cosa que eso, cuando tú recibes la razón que necesitabas para dudar. Dudar. El enemigo comienza a bombardear nuestra mente con un astuto patrón ideado de pensamientos persistentes. Esas cosas que tú dices, no lo creo, no voy a pensar en eso, no voy a meter eso en mi cabeza, pero él está ahí porque él sabe lo débil que tú eres con respecto a ese pensamiento y te sigue martillando con ese pensamiento. Él es muy persistente. Usted dice, no, yo no quiero eso, yo me voy a separar de eso, yo no voy a seguir con eso, pero él está ahí. Porque eso es un patrón que él tiene muy bien planeado, muy bien ideado, muy bien planificado. Persiste y ¿sabes lo tremendo? Que la mayoría de las veces vence. La mayoría de las ocasiones triunfa. Y las personas terminan cediendo ante ese pensamiento. El diablo tiene patrones de sospechas. Él sabe cómo
plantar una sospecha, como plantar una matica o una semillita en la tierra. Él sabe dónde plantar la sospecha, porque donde hay intriga siempre será un buen terreno para plantar sospecha. ¿Me está siguiendo? Donde hay intriga siempre será un buen terreno para plantar sospecha. Y hay unos, como decíamos hace muchos años atrás, tratando de ser jocosos, hay unos que parece que tienen el espíritu de detective, porque todo el tiempo están. El diablo sabe cómo hacer uso de esto. El diablo tiene el patrón de la duda, sabe cómo hacerlo. Tiene el patrón de los razonamientos y de las teorías. ¿Sabe cómo es eso? Cuando eres una persona que te gusta pensar. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿has pensado alguna vez en lo que generalmente piensas? La gente muchas veces no piensa en lo que piensa, sino solo piensa y actúa. O piensa y habla, y piensa y dice. Pero vale la pena que usted se detenga un momento para pensar en lo que piensa. Piensa en qué has estado pensando últimamente. Piensa y permite que Dios filtre lo que has estado pensando, si eso tiene que ver o no con lo que Dios quiere que esté en tu mente. Satanás sabe dónde encontrar mentes dispuestas para él plantar estos patrones de razonamientos y estos patrones de lógicas y estos patrones de teorías. Y hay gente que vive así, vive en lo supuesto, ¿sabe? Nunca sobre la verdad, en lo supuesto. ¿Por qué? Porque Satanás plantó. Cuando ellos buscan a Dios, nunca lo encuentran. Cuando quieren una respuesta de Dios, nunca la tienen, porque están en otra dimensión, la dimensión de lo supuesto, la dimensión de las ideas y de las teorías. ¿Usted sabe lo que es una teoría? Eso los científicos nos pueden y nos ayudan siempre a ver esto. Ellos estudian ciertas situaciones. Mira, los científicos cuando quieren encontrar una cura para una enfermedad, ellos comienzan a utilizar varios patrones. Primero estudian la enfermedad. Mira lo que hacen los científicos. Primero estudian la enfermedad. Y ven las características. Comienzan a tomar nota. Luego tratan de buscar algunos elementos claves que permitan que estos, bien sea combinados o puros en esencia, puedan contrarrestar el efecto de esto que está aquí, que bien puede ser un germen, puede ser una bacteria, puede ser algún tipo de situación que está afectando la inmunidad de una persona. Y comienzan los científicos a tratar de encontrar una razón, pero lo primero que hacen es estudiar el comportamiento de la persona, medir sus características, sus situaciones, y es lo que hace el diablo. El diablo, antes de poder aplicar un arma contra ti o contra mí, ¿qué hace? Primero te estudia, primero te evalúa, te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre. Vio el comportamiento de tu mamá cuando saliste al mundo, comenzó a seguir todos los patrones de educación, de formación, de costumbre en los cuales tú creciste, te desarrollaste, si estudiaste, si no estudiaste, si viviste con tu papá o con tu mamá, si no lo hiciste, si te amaron, si te dieron cariño, si te agredieron, si te golpearon, si estuviste en buenos trabajos, si fracasaste en tu vida laboral, matrimonial. Él conoce todo, Él te estudia para luego acabar con tu vida, con mi vida. Eso es lo que hace. Y nosotros la mayoría de las veces estamos imbuidos en todo esto natural, tratando de buscar a alguien para echarle la culpa, y no nos damos cuenta que el primer responsable somos nosotros mismos. El diablo se mueve lenta y cautelosamente. El diablo nunca se mueve como diablo, siempre usa una personalidad distinta, falsa, para convencernos, porque como diablo no nos va a convencer. Algunos creen que el diablo tiene cacho y cola. Si se apareciera así, aunque usara un disfraz, sería un problema para él. ¿Cómo se aparece siempre? Como ángel de luz. Así que él cuenta con una estrategia para su guerra que se basa en el conocimiento que él tiene de nosotros. En el conocimiento que él tiene de nosotros. Así que más vale que usted le diga, que usted le haga saber al diablo quién es usted en el Señor. Más vale que usted le haga saber al diablo quién es usted en el Señor.
Porque si usted le hace saber al diablo que usted no actúa en el Señor, ni vive en el Señor, aunque predica y proclama al Señor, ya usted le hizo saber de todas maneras quién es usted sin el Señor. El diablo sabe lo que a usted le gusta y lo que no le gusta. El diablo sabe si a usted le gusta comer con sal, con azúcar, picante, simple. Él sabe todas esas cosas. Él sabe manera de confiar, de actuar. ¿Sabe qué sabe el diablo también? ¿Qué conoce? El diablo conoce nuestras inseguridades. Él sabe a qué le tememos. Él sabe si usted le tiene miedo a una calle oscura. Que usted va para su casa y, uy, se quemaron todos los bombillos. Gracias, Señor, que no se quemaron cuando yo estaba en medio de la calle. Y usted es capaz de dar la vuelta a la manzana completa y no pasar por allí. El diablo sabe si usted le teme a las cucarachas. Porque hay gente que le teme a las cucarachas. Hay gente que le teme a los ratones. El diablo sabe si usted le tiene miedo a los retos y a los desafíos. Él lo sabe. Él sabe cuáles son sus debilidades. ¿Qué cosas puede comer, qué cosas no debe comer? Él sabe en donde usted es una galletica. El diablo sabe cuáles son sus fortalezas, entonces él nunca va a ir por allí. Él va a descubrir, y si no lo ha descubierto va a tomar tiempo, no importa, va a tomar tiempo, puede tomar décadas, pero va a descubrir un día dónde está. El diablo está dispuesto a invertir todo el tiempo que sea necesario para derrotarnos. ¿Usted cree que él se da por vencido 1 año, 5 años, 10 años porque usted estuvo fuerte? Cuando usted se confía y cree, bueno, todo está resuelto y todo está listo y todo está hecho, gracias Señor, Él dice, aquí está. Nunca te quité la mirada, nunca jamás dejé de mirarte. Yo sé que tú te cansas, ¿quién no se cansa? Yo me canso, todos nos cansamos. Resistimos, pero no podemos usar el cansancio, el agotamiento para olvidarnos de que estamos en una guerra constante, en una guerra continua, todo el tiempo. Y esta situación que hemos estado viviendo como país, como familias, como personas, están trayendo mucho agotamiento sobre la vida de la gente. A través del engaño, a través de estrategias bien planeadas, Satanás intenta crear fortalezas en nuestra mente. Porque él sabe que la clave de todo nuestro accionar está en la mente. Dios nos habla y pone en nuestro espíritu cosas de su espíritu. Pero si esas cosas que están en nuestro espíritu, escúcheme, no son traducidas a nuestra mente, es como que si no estuvieran. Nuestra mente tiene que ser convencida de las cosas que están en nuestro espíritu. Para eso usted tiene que abrirse. Porque de lo contrario, Satanás se fortalecerá con las ideas que ya están en usted. Dice que bueno, y las va a alimentar y las va a nutrir y las va a fortalecer para que usted nunca crea que puede avanzar o que puede superar ciertas situaciones. A través del engaño y de estrategias bien planeadas, Satanás tratará, y en muchos casos ha logrado, que usted construya estructuras que van a burocratizar su mente. ¿Sabe lo que es eso? Es decir, antes de que algo entre a su mente, usted va a decir, primero esto, si no se cumple esto, no. Se cumplió, pasó por aquí, muy bien, ahora esto, y después esto. Antes que pueda llegar a la esencia de su plataforma de pensamientos, antes que pueda llegar allí, esas estructuras crearán todo un entramado de situaciones para que usted no sea de las personas que esté dispuesto a creer en Dios solo porque Él lo diga. Y hasta que usted en su mente no esté convencida, usted no va a obedecer. Y esto es una de las cosas que al diablo más le gusta, que usted no crea a todo lo que Dios dice, sino algunas cosas que lógicamente para usted son razonables. Eso es. El diablo trabaja para que usted construya paradigmas. ¿Para qué? Para que viva limitado en todas las áreas de su vida. ¿Qué son los paradigmas? Cosas que usted
o yo no estaríamos nunca dispuestos a cambiar por nada. Nunca vamos a sustituir. Nunca vamos a creer que vale la pena quitar eso para poner esto. Jamás. Eso es un paradigma. Algo arraigado hasta lo más profundo de nuestro ser. Y si Dios viene, tampoco lo cambiaré. Por ejemplo, el apóstol Pedro. Le enseñaron tan profundamente a no comer ciertos alimentos. Mire esto. A no comer ciertos alimentos en su cultura, que cuando el Señor Jesucristo apareció a él y le mostró aquel lienzo y le mostró otro tipo, esos alimentos que él no podía comer, y el Señor le dijo que picara y comiera, él dijo: no, Señor. Al mismo Señor le dijo: no, Señor. Y le dijo: ¿por qué no? Porque a nosotros nos enseñaron desde pequeño a no comer esas cosas. Bueno, está bien. ¿Y quién es el que te está enseñando ahora? Perdón, cayó en cuenta que estaba hablando con el Señor. Por supuesto que esa revelación tenía que ver con que Pedro, el apóstol, el gran apóstol, el de las llaves del reino, aceptara que Dios también amaba y que había incluido en su plan de salvación a todos aquellos que él aborrecía, que Pedro aborrecía, a los gentiles, a los que no se lo merecían. Y Dios dijo: Pedro, las cosas son así. Y a Pedro le costó muchísimo, tanto así que el apóstol Pablo tuvo que dejarlo, hasta que un día Pedro, tratando de encontrar al apóstol Pablo, cuando llegó ya era muy tarde. Pedro estaba retrasado en el tiempo operativo de la estrategia de alcance mundial. Así que una fortaleza, escuchen, una fortaleza es un área que está guardada y gobernada por un cuerpo táctico especial. No todo el mundo puede guardar una fortaleza. Se necesita gente estratega, valiente, gente sagaz, con visión para guardar una fortaleza. ¿Y quiénes están guardando la fortaleza? Bueno, estas cosas de las que les he hablado. Toda persona que construyó en su vida una fortaleza, una estructura, unos paradigmas, tiene allí vigilantes que le puedan garantizar que esa fortaleza nunca sea tomada por el Señor Jesucristo. ¿Quiénes son esas fortalezas? La duda. Los vigilantes, perdón, la duda, el temor, las cosas viejas pasadas que se convierten en argumentos de seguridad del presente. Ojo, ¿quiénes son esos vigilantes que cuidan tu fortaleza? Fortaleza que tú construiste debido a tu patrón de pensamiento. Esos vigilantes, además, son tu propio ego, son tus recursos, son los patrones familiares, los patrones hereditarios, la cultura nacional. Son los vigilantes de esa fortaleza. Que cuando tú dices: no, derribemos, quitemos esto para que el Señor entre, ellos dicen: no, recuerda, tienes que dudar, tienes que desconfiar de todos. No puedes ser así, tienes que ser asado, tienes que ser aquí. Y queremos vencer eso, pero con armas carnales no lo podremos hacer. No hay lógica, razonamiento, intelecto, estudios académicos, no hay experiencia de vida que pueda hacernos vencer esto. La única manera de vencer esto es con los recursos que el Señor nos ha provisto: su palabra, su fe, su amor, su confianza, su esperanza, su Espíritu Santo, su palabra, entre otras cosas, su obediencia. Espiritualmente hablando, una fortaleza es un área en la cual estamos aprisionados debido a cierta manera de pensar. Y le voy a pedir que me acompañe en su Biblia ahora a 2 de Corintios, capítulo 10. Este es un pasaje muy conocido. Les he leído muchas veces esto. Pablo habla precisamente de no hacer uso, aunque somos humanos, aunque somos personas de carne y hueso, que no hagamos uso de armas humanas. Porque con las armas humanas no vamos a lograr avanzar. Pablo dice que hagamos uso de las armas espirituales que Dios nos dio. 2 de Corintios 10. Yo voy a leer para ustedes del 3 al 5, pero esta vez en la Nueva Traducción del Viviente. Yo voy a leer en la Nueva Traducción del Viviente, síganme en su versión. Dice el texto. Pablo hablando dice: somos humanos, claro que sí.
La Reina Valera dice, aunque andamos en la carne, somos humanos, mire cómo dice esta versión, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Usamos las armas poderosas de Dios. Miren esto. Esta versión dice, no las del mundo. Cuando pueda, trate de leerlo en esta versión, Nueva Traducción del Viviente. Usamos, verso 4, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Quién impera en el mundo? ¿Quién dijo el Señor Jesucristo que gobierna el mundo, los sistemas humanos? El diablo, el príncipe de este mundo. ¿Qué te ofrece el mundo? ¿Qué te ofrece el diablo? Lógica, razonamiento, bueno, y racionamiento también. Lógica, razonamiento, entendimiento humano, experiencia de vida, cultura de familia, cultura de nación, tradiciones, argumentos, lógicas, teorías. Eso es lo que son las armas que te ofrece Satanás. ¿Qué te ofrece Dios? Fe, amor, esperanza, confianza, valor, su palabra, Espíritu Santo. Para que puedas vencer. Repito, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Y si alguien lo ha estado haciendo, que cree en el Señor y confía en el Señor, hey, cambie, dé vuelta, pásese de bando. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar, mira cómo dice aquí, las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Eso es lo que hace el diablo. Tratar de meternos allí en esa atmósfera para que nunca, jamás podamos abrirnos a todo lo que Dios tiene. Verso 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Es muy complicado cuando una persona dice que ama a Dios, que cree en Dios, que confía en Dios, pero no está dispuesto a obedecer a Dios. Aquí la vemos aprisionada en estas fortalezas. Le recuerdo la reflexión que le hice hace un momento. ¿Está pensando usted o ha pensado alguna vez en lo que usted piensa? Piense en lo que está pensando, piense en lo que ha pensado, piense en su manera de pensar, piense. El apóstol Pablo nos está diciendo en estos versículos algo valiosísimo sobre la guerra espiritual. Y nos dice que las armas que necesitamos para derribar estas cosas que están aquí, no allá afuera, aquí son espirituales. El verso 5 muestra claramente dónde se lleva a cabo esa guerra. Esa guerra no se lleva a cabo en el supermercado, ni en la farmacia, ni en un puesto de gobierno político, físico, natural. No. No se lleva a cabo esa guerra en el lugar de trabajo donde tú estás, allí, ese lugar con la persona que te está dirigiendo en el trabajo. No, esa guerra la tienes tú adentro de ti. Adentro de ti hay una guerra, hay una batalla todos los días. La batalla de decidir, de pensar si vas a vencer, si no vas a vencer hoy, si vas a ganar, si no vas a ganar, si vas a comer, si no vas a comer. La batalla de que si este día será mejor que el de ayer, si hoy vas a lograr las metas que te has propuesto, si es que tienes alguna meta, si es que el diablo te ha dejado pensar si tienes alguna meta. La traducción del verso 5 en la Nueva Versión Internacional dice que debemos destruir argumentos con estas armas. ¿Qué hace el diablo? Mira el diablo. Mira esto. Cuando nosotros tratamos de discutir con Dios, les pregunto a alguien que haya tenido esa experiencia, ¿usted escucha que de allá para acá Dios discuta? Pero el diablo sí. El diablo le dice algo y usted le dice, no, diablo. Y el diablo, claro que sí. Y usted discute con el diablo.
Y el diablo discute con usted. ¿Qué discute el diablo? El diablo está discutiendo sus teorías. Sus teorías. Veamos aquella experiencia del principio, la primera persona, una de las primeras personas sobre la tierra. Con que Dios ha dicho que no pueden comer de ese árbol. De ningún árbol del huerto. No. Dios nos dijo que sí podíamos comer, menos de ese. ¿Y por qué creen que no? ¿Por qué creen que justamente ese les dijo que no comieran? Como Él. ¿En serio? El diablo discute las teorías. En el desierto el Señor Jesucristo. En el desierto, Lucas 4. Si tienes hambre, no, porque no solo vive el hombre. ¿Quieres un reino? Póstrate. Con que tú eres Dios, con que tú crees que tú obedeces a Dios en todo. Bueno, también está escrito, le dijo el diablo, que el Señor enviará a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece. Así que, bueno, mira, lo llevó al pináculo. Lánzate, que sus ángeles están en camino, no van a dejar que toques el piso. Y él dijo, no, al Señor no tentarás. Entonces, hay una discusión. El diablo discute sus razonamientos, aún bíblicos. El diablo discute contigo sus teorías. El diablo discute contigo lo que él interpreta de lo que Dios ha dicho. El diablo discute contigo de lo que yo te estoy diciendo que Dios dice. El diablo discute contigo de lo que tú crees que debes creer o que debes dejar de creer. Y el diablo comienza esa discusión contigo. El diablo trata de trastocar tu espíritu con tus razonamientos. Porque él sabe que no puede tocar tu espíritu, pero si te hace pensar algo diferente de lo que Dios dice, tocará, allí moverá, sacudirá tu espíritu. Porque el diablo no quiere, escucha, ¿por qué no le dices a la persona que está a tu lado? Díselo, el diablo no quiere que tú pienses como Dios piensa. Eso es todo. El diablo no quiere que tú pienses como Dios piensa. ¿Y qué piensa Dios? Que si tú crees en Él vas a estar bien, que si lo obedeces te va a ir mejor, que si tú confías en Él, Él nunca jamás te va a dejar perder, que si tú crees en Él, Él te amparará, te protegerá, te ayudará, te cuidará, que Él cumplirá su palabra en ti. Pero Él no quiere que tú pienses así. Él quiere que tú pienses como el diablo, que Dios es malo, que Dios no cumple, que Dios es infiel, que Dios es mentira, que eso nunca va a suceder en tu vida, que tú naciste para el fracaso, que no te va a ir bien, que es mejor que estés mal con todo el mundo y que es mejor que no creas a todo lo que Dios te dice si quieres que te vaya bien. Toda esa actividad se desarrolla ¿dónde? En nuestra mente. Ese es el verdadero campo de batalla. Ahora, tenemos armas que el Señor nos ha dado. Y en este momento ustedes están tomando conciencia de esas armas para fortalecerse en el uso de esas armas. Las armas que Dios nos ha dado y nos continuará dando, y las que nos dio las afirmará a través de las predicaciones, enseñanzas, lecturas, alabanzas, estudios bíblicos personales o individuales. Sin embargo, nosotros debemos continuar enfáticamente en el estudiando, meditando, conociendo lo que está escrito. Porque por ahora tal vez tú lees un texto, una declaración de Dios, una promesa o una profecía de Dios, y para ti simplemente eso sea logos. Es decir, solo es letra. Tú dices, esto es letra, yo no siento nada, ni siquiera un vientico, por dentro de mí no pasa nada, ni me duele la barriga, no me da ni sed esto. Entonces estoy leyendo y no me provoca nada, pero hay que seguir leyendo, hay que seguir meditando, porque un día ese logos se hará rema, un día se revelará tu vida, un día sabrás por qué tardaste tanto en ver la vida que se estaba liberando de la palabra que estabas leyendo. Tienes que seguir. No es que, sí, hermano, es que yo leo la Biblia, pero la Biblia, no sé si soy yo. Definitivamente es usted, no es la Biblia. Pero tienes que seguir. Aun cuando no sientas leerla, cuando no quieras leerla, cuando no tengas ánimo para leerla, léela. Porque en el momento que menos esperas, Dios la hará rema para ti.
y te alimentarás de ella, y te saciarás de ella, y te levantarás por ella, y glorificarás a Dios por ella. Alguien diga amén. Es muy importante continuar, muy importante. Quiero que me acompañen a un pasaje que es maravilloso, es hermoso, tiene que ver con esto que les acabo de decir. Marcos capítulo 4, por favor, acompáñenme, Marcos 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 24. Yo se lo voy a leer de una forma. Sígame. Se lo voy a leer de una manera particular. Escúcheme, por favor. Voy a agregar algunas cosas para que se entienda mejor. Jesús dijo, hablando del Señor Jesucristo, dijo, con la medida, ahora permítanme agregar aquí, de pensamiento y estudio que midan a otros. ¿Quiere escribirlo? Escríbalo. Muy bien. Yo le dicto y usted escribe. Y después que escriba se lo leo. Se lo voy a dictar. Esto es dictado. Ojo, aquí es logos. Esto es dictado. Esto es logos. Con la medida, abra paréntesis. Y escriba dentro del paréntesis, de pensamiento y estudio, cierre paréntesis. Repito, con la medida, abra paréntesis, de pensamiento y estudio, cierre paréntesis. Que midan a otros, ese es el texto. ¿Okay? Que midan a otros, vuelva a abrir paréntesis y escriba dentro del paréntesis, de la verdad que sigan, cierre paréntesis, de la verdad que sigan, cierre paréntesis. Repito, con la medida, entre paréntesis, de pensamiento y estudio, que midan a otros, entre paréntesis, de la verdad, ¿cómo les dije? Perdón, que oigan, tache eso, que oigan, de la verdad que oigan. Cierre paréntesis. Se les medirá, este es el texto, se les medirá, abra paréntesis. Dentro del paréntesis escriba esto, de virtud y conocimiento, cierre paréntesis. A ustedes, coma. Ese es el texto. Y aún más se les añadirá, ese es el texto. A ustedes, coma, y aún más se les añadirá. Ahora que ya lo tienen escrito, voy a leerlo con ustedes. Ya esto no es logos, esto es rema. Con la medida del pensamiento y estudio que midan a otros, de la verdad que oigan, se les medirá de virtud y conocimiento a ustedes, y aún más se les añadirá. Por eso debemos continuar y continuar usando lo que está escrito como un arma cuando se ha hecho rema. ¿Me está siguiendo? Ahora quiero que me preste su atención. Míreme, no lea lo que escribió ni lea lo que está escrito en la Biblia. Míreme nada más. Yo se lo quiero leer a usted en otra versión. Esta versión dice así. Luego el Señor agregó. Miren, escúchenme. Presten mucha atención a lo que oyen. Eso es maravilloso. Porque a veces cuando se están hablando cosas que todos deberían prestar atención, muchos andan distraídos, hablan, conversan, se echan broma, se hacen cosquillas.
se ríen, se mandan mensajes. Así no se crece. Así lo que pasa es que se pierde el tiempo. Porque lo que usted está haciendo es un despropósito en el lugar y el momento en el cual hay otro propósito. Eso es perder el tiempo. Mire esto, permítame leérselo. Presten mucha atención a lo que oyen. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. Es decir, puedo estar escuchando una de las más increíbles enseñanzas y estar en otra cosa y no tengo entendimiento de lo que se dice. Puedo estar bien concentrado escuchando una de las magistrales imparticiones del Espíritu y voy a subir mi nivel en ese momento. Cuando me pare de allí estaré un poco más crecido porque tendré entendimiento mayor o mejor o nuevo entendimiento sobre algo que pensé que sabía muy bien. ¿Y de quién viene eso? Del Señor, que quiere ayudarme a entender y a ver y a discernir su reino, su iglesia, las personas, los eventos, las situaciones carnales o naturales y espirituales. ¿Me está siguiendo? Permítame leerlo de nuevo en esta versión que les menciono, es la Nueva Traducción del Viviente, que dice: presten mucha atención a lo que oyen, cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. La alabanza y la oración son otras de las armas espirituales disponibles para nosotros. Muchos no las usan, es más, muchos ni siquiera saben cómo usarlas. La alabanza, para mí, la alabanza vence mucho más rápido que cualquier otra arma que podamos usar. La alabanza, eso sí, una alabanza del corazón, una alabanza genuina, una alabanza como a Dios le gusta. Porque no hay nada más hermoso que alabar a Dios. Y solo Dios sabe lo que se goza cuando alguien le alaba de corazón. Entonces, alabar de corazón debe ser una de las armas más usadas por nosotros. No tan solo para ver si funciona o no funciona, o no basarnos solo en lo que podemos creer que es un servicio de palabras. No, la alabanza y la oración implican usar lo que Dios dice en la alabanza. Lo que Dios dice en la alabanza, el rema de Dios en la alabanza. Lo que Dios ha dicho, le vamos a poner música, vamos a cantarlo, esa alabanza. La canto no porque Dios lo dijo, la canto porque lo que Dios dijo entró a mi vida, entró a mi mente, entró a mi corazón, entró a mis tuétanos, entró a mi espíritu, se hizo carne en mí, por eso la canto ahora. Por eso dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta hacer una separación del alma, del espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es viva, es eficaz, y cuando tú la cantas, tienes un arma de doble filo. Porque primero es palabra de Dios antes de ser música, y luego es música en tu corazón, que está adornada con fe y con valor, y Dios honra eso. Alabamos a Dios de acuerdo a lo que Él dice y de acuerdo a su bondad. Al orar tenemos contacto entonces con Él, podemos conocerlo, podemos descubrir las cosas que no vemos. Hablamos con Dios sobre algo que nos molesta, o simplemente le pedimos ayuda, le confesamos un pecado, o le pedimos que nos dé la gracia para ayudar a otros. Para lograr una vida de oración eficaz debemos desarrollar una buena relación con Él y con la gente. Porque Dios no va a permitir que nosotros querramos tener una buena comunicación con Él si estamos mal con la gente. Dios nunca va a permitir eso. Entonces, a veces te sientes seco, seca, frenado, frenada, improductivo, improductiva, marchito, marchitas. Sientes que falta algo, dice, me siento que estoy seco, necesito algo. Es que tenemos que pensar en lo que hemos estado pensando, recuérdelo. Llévate esa idea hoy. Debo pensar en lo que pienso, debo pensar en lo que pienso, debo pensar en lo que pienso, debo pensar en lo que pienso. ¿En qué has estado pensando? Tienes que saber esto. ¿Por qué no me ayudas y le predicas al que está a tu lado? Tienes que saber esto. Dios te ama. Dios tiene misericordia de ti. Y Dios te va a ayudar.
Dios te va a ayudar. Si confías en Él, si crees en Él, Él te va a ayudar. Así que aprenda a completar siempre su oración, la suya, la oración que usted está haciendo con lo que Dios ha dicho. Con lo que Dios ha dicho. Con lo que Dios ha dicho. ¿Recuerda lo que Dios ha dicho? ¿Recuerda al Señor Jesucristo cuando oraba? ¿Recuerda lo que decía? Lo que Dios el Padre decía. Y Él hablaba, pero terminaba diciendo lo que tú has dicho, lo que tú dices, o como tú dijiste, o como me lo mostraste, o como me lo hiciste ver. Lo que Dios ha dicho. Complete su oración con lo que Dios ha dicho. Con lo que Dios ha dicho. Veamos esto. Dios sabe, yo sé y usted sabe que es muy doloroso enfrentar nuestras faltas y tratar con ellas. La mayoría de las personas en el mundo no queremos enfrentar nuestras faltas, reconocer nuestros errores, asumir nuestras responsabilidades en ciertas situaciones. ¿Y a dónde lleva eso a las personas? Las lleva a mantenerse en el pasado. No van al ritmo ni al tiempo en el que Dios está avanzando. Ellos están en el pasado. Creen que van con Dios, pero están en el pasado. Y esa manera del pasado, esos pensamientos del pasado, esas experiencias del pasado, esas crisis y situaciones del pasado, afectan profundamente, de manera negativa, el resto de la vida de las personas. Y cada vez que piensan en algo, miran hacia atrás. Y cada vez que Dios les pide hacer algo, recuerdan algo que pasó. Y cada vez que Dios les pide que nada más avancen, ellos no pueden, porque piensan y sienten que el pasado los tironea y están sujetos a lo que está atrás. Nuestro pasado, escúcheme, nuestro pasado podría explicar por qué estamos sufriendo. Nuestro pasado podría explicar por qué nos sentimos frenados. Nuestro pasado podría explicar por qué no estamos creyendo. Nuestro pasado puede explicar por qué nos sentimos tan afectados en una relación determinada. Nuestro pasado puede explicar por qué Dios no me responde como yo quiero. Nuestro pasado puede explicar por qué, a pesar de todo el esfuerzo que hago, no logro lo que quiero. Nuestro pasado puede explicar por qué, cuando se trata simplemente de obedecer, me resisto a obedecer. El pasado tiene muchas respuestas para muchas personas que no entienden lo que les pasa hoy. Pero no debemos usar el pasado como excusa para no avanzar, para no creer en Dios, para no confiar en Él, para no abrazar sus promesas y sus profecías y su palabra. No debemos usar el pasado como excusa. Mucha gente usa el pasado como excusa y lamentablemente no avanza. Es triste ver tantas personas que se quedan en el camino solo porque el pasado es su razón y Dios no ha sido para ellos suficiente. ¿Me está siguiendo? El Señor Jesucristo nos prometió encaminarnos a la meta de la victoria en cualquier área si estamos dispuestos a ir con Él hasta lo último. ¿Cuántos están dispuestos a ir con el Señor hasta lo último? Vamos, denle un aplauso al Rey fuerte. Gracias, Señor. Confiamos en ti, confiamos en tus promesas. Él nos prometió llevarnos al final. Si nos quedamos a mitad del camino, en 3/4 partes del camino, no será por Él. No será por Él. No será por Él. Alguien diga, no será por Él. Satanás sabe muy bien que si puede controlar tus pensamientos, controlará toda tu vida. Satanás sabe bien que si controla lo que está en tu cabeza, controla todas tus acciones. Tú dices en tu corazón, es que yo quiero hacer esto, pero no puedo, porque tu mente domina tus acciones. ¿Recuerdan al apóstol Pablo, Romanos capítulo 7? ¿Recuerdan? El apóstol Pablo dijo, lo que quiero hacer, lo que quiero, no lo hago. Y lo malo que no quiero, eso es lo que hago. Pero descubro esta ley en mis miembros. La ley de la mente, la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ley está en tu mente? Si está la ley de Dios, no tienes por qué preocuparte. Si está la ley de la mente, la ley del pecado y de la muerte, bueno,
Satanás está nadando en aguas muy cálidas, haciendo lo que más le gusta. Satanás puede controlar la vida de una persona si esa persona no permite que Dios establezca su ley sobre sus pensamientos. Nunca olvides esto, jamás lo olvides. No importa que Dios te permita vivir 50 años en el Señor y seas una persona anciana, sin muchas fuerzas físicas, pero nunca olvides esto. Si Cristo no ha venido, estaremos siempre en una guerra. Siempre en una guerra. Siempre en una guerra. Día y noche, mañana y tarde, mientras duermes, mientras descansas, mientras estás de vacaciones, mientras te vas de paseo. Porque el diablo no sabe lo que son vacaciones. Él siempre tiene que hacer algo. No te descuides. Se está llevando a cabo una guerra desde hace milenios. Y no parará solo porque tú quieres que pare. Porque estás cansado, cansada. No parará. No se detendrá. Así que es mejor que aunque no quieras, no te parezca, y aunque no tengas fuerzas, le pidas al Señor que nunca jamás permita que tu mente se oscurezca, para que siempre puedas depender de Él. El campo de batalla de esta guerra que se lleva a cabo es nuestra mente. La mejor noticia que te puedo dar es que el Señor Jesucristo está peleando al lado de los que están resistiendo al diablo. Y si tú decides vencer confiando en Dios, obedeciéndole, apartando los argumentos y las excusas, Dios no va a dejar que el diablo te gane ninguna batalla. Aún en las peores situaciones, tú sabrás que eso no significa pérdida ni derrota. Cuando Jesús murió, el diablo pensó que lo había vencido. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Estaba sellando su victoria. La perspectiva de donde lo mires te va a cambiar lo que tú estás viendo, el criterio, la idea que vas a tener de lo que estás viendo. Mucha gente puede ver que tú dejaste de hacer algo y te van a decir, perdiste, quebraste. Tú estás sellando tu victoria sobre una situación. Recuérdalo. Si has obedecido a Dios, si has creído en Dios, si estás confiando en Él, Él no va a dejar que el diablo te venza. Porque el que pelea por ti es Él. Tú y yo sabemos que no podemos con el diablo, pero quien lo vence es el Señor. Ya lo venció y le mostrará una vez más su victoria cada vez que hay obediencia y fe y amor y confianza en Dios. Eso es lo que Dios espera. Dios no está esperando excusas, ni argumentos, ni razones lógicas. Él está esperando fe, amor, obediencia, consagración, generosidad, confianza. Póngase de pie, por favor. Tal vez esta es una batalla que hoy muchos necesitan determinar, que hoy muchos necesitan sellar. Hoy es el día para sellar esa victoria. Hoy es el día para sellar ese triunfo. Y tú tienes la oportunidad de hacerlo. Dios te está invitando a vencer. Pero si tú te resistes aquí, mira, en tu mente. En tu mente. ¿Alguien que lo atienda, por favor? En tu mente. En tu mente te resistes. En tu mente estás decidiendo. ¿Por qué no te tomas un momento para orar y decirle al Señor, si es tu caso, tal vez no es tu caso, pero yo estoy discerniendo en mi corazón que hay muchas personas aquí que le han presentado a Dios en más de una ocasión argumentos para no creer, tal vez porque tienen miedo, tal vez porque están tristes, tal vez porque están en una situación de mucha necesidad. Yo no te juzgo por eso. Tal vez has sido defraudado, defraudada tantas veces que ya no quieres creer en nadie. Yo eso lo puedo entender.
Pero si tú amas a Dios y si tú crees en Dios, tú no puedes usar eso como una excusa para no permitir que Dios haga su voluntad en tu vida. Y por eso quiero invitarte a que hagas conmigo una oración y le digas al Señor con todo tu corazón ahí donde estás: Señor, perdóname, porque muchas veces me resistí a ti, creyendo que tenía la razón. Me dejé llevar por las teorías de Satanás, por los argumentos de Satanás, y no permití que tú hicieras lo que querías en mí. Pero hoy te doy gracias y te pido que me ayudes a no usar armas carnales, sino armas espirituales, las que tú me has dado para vencer en cualquier situación. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Dile: lléname de valor, dame la confianza que necesito para no quebrarme ante la duda, ante el temor, ante los resentimientos y las experiencias pasadas. Confiésale y afírmale una vez más: mi vida es tuya. Y cuando te la di, lo hice en serio. Pero hay situaciones en mi vida que me habían limitado. Y ahora te pido que me ayudes y que me perdones